Hola, buenas tardes a todas las ciudades invitadas. Gracias por la puntualidad y conectarse a este webinar. Vamos a dar unos minutos para que ingresen más participantes que están en sala de espera en Zoom. Y en un par de minutos arrancamos la reunión. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos bastantes participantes y ciudades conectadas. En primer lugar, un saludo muy especial. Me presento, mi nombre es Diego Jau y soy el director de desarrollo territorial de Azocapitales. Se extiende un cordial saludo de parte de nuestra directora ejecutiva, Luz María Zapata, quien me pidió que instaláramos esta reunión de la tarde de hoy. El contexto es el siguiente y la agenda que tenemos planteada. Vamos a tener una introducción por parte del director de Vigilancia de las Regalías, Omar Rangel, por parte del Departamento Nacional de Planeación. Posteriormente, de nuestro equipo, nuestro asesor especializado en el Sistema General de Regalías, Viallo Rojo, va a realizar una presentación con los conceptos básicos de la gerencia de proyectos. Y para finalizar, tendremos la presentación central a cargo de María Carmen López y de Vivian Arias sobre el índice de gestión de proyectos de regalías. ¿Por qué decidimos convocar esta reunión que nos parece tan importante? Porque ustedes que están en sus municipios respectivos y que son beneficiarios de regalías, ya sea directas o de regalías de asignación para la inversión local, y que las están aprobando ustedes de manera directa por acto administrativo del respectivo alcalde. Tenemos el artículo 169 de la ley 2056 que regula todo el sistema general de regalías. Y en ese sentido, si ustedes recordarán muy bien ese artículo, tenemos que aquellas entidades ejecutoras que no cumplan un desempeño adecuado en la ejecución de sus proyectos del sistema general de regalías podrán recibir sanciones, como por ejemplo no volver a ser designados como ejecutor o no poder aprobar sus proyectos de manera directa y tener que ir a una instancia regional para que los aprueben. En ese sentido, entonces, llamamos la atención de la importancia de esta reunión de hoy, aprovechar que estamos aquí con el equipo de seguimiento, de inspección de vigilancia del Departamento Nacional de Planeación y Sistema General de Regalías, para que podamos recibir las orientaciones respectivas y solucionar las dudas que tengamos y aquellas ciudades que tenemos rezagos al reporte, problemas con la información que permite medir luego el índice de gestión de regalías, podamos solucionarlas y si es necesario tener sesiones particulares con cada una de las ciudades, ya sea de manera virtual o presencial. Con esto le damos la bienvenida entonces a Omar Rangel, agradeciéndote, Omar, por estar aquí en esta reunión y adelante por favor entonces con la introducción. Sí, claro, Diego, muchas gracias. En primer lugar, pues un saludo muy especial a los asistentes a este webinar de parte de la doctora Alejandra Botero, nuestra directora general del Departamento Nacional de Planeación. También un saludo muy especial de Amparo García, que no nos puede acompañar el día de hoy, pero pues acá estoy yo como subdirector general encargado. Reiterar ese saludo y apoyo y compromiso de Azocapitales. Un saludo muy especial a la doctora Luz María Zapata, a grandes amigos del Departamento Nacional de Planeación, como lo eres tú, Diego, como lo es Viallo, que nos acompañan en la reunión del día de hoy. Frente a la pregunta, no sé, Diego, tú arrancas con la metodología, arrancas con una introducción y nosotros luego profundizamos en la presentación, donde de pronto yo aprovecharía para, rompiendo ahí un poco el protocolo, dar unos mensajes estratégicos. Listo, entonces si quieres, me parece bien, Omar, iniciamos con la presentación de Viallo y posteriormente entonces retomamos la palabra contigo y con María del Carmen. Perfecto. Adelante, Viallo, y muchas gracias por la presentación. Te escuchamos. Listo, muchas gracias.
Diego, buenas tardes, doctor Omar, buenas tardes a todos los participantes, secretarios que nos acompañan de las diferentes ciudades, al equipo de Azocapitales y demás invitados. Un saludo a los compañeros de Planeación Nacional. Sí, como lo decía el doctor Jao, vamos a iniciar la presentación con una introducción y unos conceptos básicos en temas de gerencia de proyectos. La intención de esto es simplemente mirar y validar cómo es el correcto funcionamiento y cómo se está pudiendo realizar este tema de gerencia de proyectos y a dónde nos está llevando y las correctas herramientas que viene utilizando el DNP, pues para lograr estas mediciones que ustedes les están generando como tal. Me dicen que se está escuchando como entrecortado. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor? Ok, voy a hablar un poco más fuerte para que me puedan escuchar. Entonces, si quieren, avancemos. La idea de la introducción del proceso es que entremos a mirar los conceptos básicos que se tienen entre la validación que se hizo el manual metodológico del DNP y el cuerpo del conocimiento del PMI, que ha sido uno de los instrumentos que hemos podido avanzar y que se ha podido contemplar en este concepto. Desde allí vamos a participar en qué es un proyecto. Entonces, como todo lo tiene entendido, es un esfuerzo temporal que se llevará a cabo para crear un producto, un servicio, un resultado único. Traído al tema del sistema público, de los recursos públicos, estamos hablando de una necesidad básica insatisfecha o una problemática que estamos encontrando en el territorio. Siempre va a tener un inicio o un fin. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro proyecto inicia en una fecha con una actividad establecida y va a tener un cierre. Todo proyecto tiene un tiempo, una temporalidad, unos recursos y unos alcances específicos y determinados. Algo muy importante y que se observa en la administración pública y se está observando en las entidades territoriales es que debe tener un alcance definitivo. Tiene que tener un alcance definido y saber cuáles son las actividades que se van a realizar. Son diferentes y uno y otro son independientes. Cuando empezamos a hablar que hay alcances cruzados, hay objetivos cruzados o varios objetivos generales en un proyecto, esto desde el PMI y los estándares de conocimiento lo podemos compartir como si fuera un programa. Y si son varios programas, un portafolio de proyectos. Entonces es muy importante que tengamos clara la delimitación del alcance. Son únicos y no pueden existir dos proyectos iguales, como se los decimos, pueden existir temporalidades, pueden existir varios proyectos. Podríamos hablar de ejemplo, la construcción de un metro tendrá partes de proyectos para adquisiciones prediales, otros para obras de cimentación, pero es importante que los alcances queden determinados en cada uno de ellos mismos. Y ahora ya en la etapa de ejecución del proyecto viene lo que es la gerencia y la implementación del proyecto, que es el estilo de dirección y organización de los equipos de trabajo, donde se centra en tratar y va a gestionar el valor del tiempo, del alcance, tiempo y costos, y es la triple restricción de la que nos habla el PMI para generarle valor a los proyectos. Lograr el alcance propuesto en el tiempo establecido y con los costos presupuestados. Eso es lo que hace que un proyecto sea eficiente en el tiempo. Los planes de acción que se hacen en realidad gracias a los proyectos, recordemos que la mínima expresión de los proyectos o de los planes de desarrollo son los proyectos que van a ver materializadas estas metas que se establecieron en toda la programación de las administraciones territoriales. Adelante, por favor. En la introducción de la gerencia de proyectos para el PMI se habla de una administración científica y hablamos de teorías que puedan ser útiles para ustedes. Entonces se habla de la administración científica, el diagrama de Gantt que nos va a permitir hacer el seguimiento a las actividades predecesoras, sucesoras y poder determinar en nuestra ruta crítica cuáles son las actividades que no van a poder tener holguras y tienen que ejecutarse en el tiempo establecido. Esto es muy importante para que lo tengamos todos en la ejecución de los proyectos. Tenemos, entre las teorías encontramos la expuesta por la American Association of Costes de Ingeniería, donde ellos determinan estructuras de metodología para proyectos de ingeniería. La metodología de ruta crítica, como lo mencionábamos hace un momento, son esas actividades en donde debemos tener ese introducción o la triple restricción teniéndola muy en cuenta, ciertas actividades que no pueden excederse su tiempo, que no pueden exceder sus costos o que no deben tener un límite en los costos para lograr el cumplimiento de los alcances. La técnica en revisión de evaluación de programas PER, que es otra metodología para el seguimiento. Encontramos también la estructura desglosada del trabajo que nos permite llegar a un nivel mínimo para saber cuáles son las actividades de un proyecto, de un programa y de un objetivo. Y la cadena crítica que nos muestra las actividades predecesoras, sucesoras y nuevamente se referencia a la ruta crítica. Adelante, por favor. Los proyectos, lo que se busca con los proyectos, tener calidad, lograr un proyecto ejecutado en el tiempo, con el alcance y con los recursos establecidos. ¿Qué se busca y qué hemos observado también para los proyectos de regalías?
y que buscan con la programación, y muchos de ustedes pues lo van a ver, y más adelante el doctor Omar y el equipo del DNP nos hablarán al respecto, cuando ellos piden que se cargue una programación en el periodo de ejecución de los proyectos en el GESPROY, lo que se está buscando es que se busque que el proyecto se termine en el tiempo planeado y programado, con los recursos asignados y presupuestados. Obviamente aquí muchos de ustedes dirán, se han presentado difíciles situaciones como son la emergencia, la pandemia, la emergencia social, las restricciones de llegadas de materiales, de insumos. Todas estas tipos de actividades pues a veces no logran que se dé ese cumplimiento de ese primer requisito, y seguramente va a ser materia de discusión de la sesión del día de hoy. Después, lograr el resultado final del proyecto acorde a las especificaciones definidas por los stakeholders. Recordemos que todo proyecto va a tener colaboradores, beneficiarios, opositores como tal, sponsors de estos, y eso es importante que los tengamos identificados para saber en cada momento, en cada una de estas etapas, cómo pueden ayudar o cómo pueden oponerse al desarrollo del mismo. En la gestión del alcance de este proyecto debemos tener muy claro qué es lo que incluye y qué no incluye como tal. ¿Cuáles son las actividades que voy a financiar? Sabemos que con recursos del Sistema General de Regalías, las actividades que tienen que cumplirse tienen que llevarse con mucho rigor, dado porque son recursos públicos y tienen un estricto nivel de vigilancia. En el manejo del tiempo a través del GESPROY, pues nos lo explicarán más adelante nuestros compañeros del DNP, cómo debemos hacer el seguimiento y la ejecución de esas actividades, cuáles son las diferencias entre unas actividades físicas y financieras, cuáles son las diferencias entre estas actividades. Y el plan de proyecto, que se usa mucho en el sector privado, nosotros ya desde Asocapitales, con los que venimos trabajando, la estructuración del proyecto con nuestras ciudades capitales, estamos incluyendo la estructura desglosada del trabajo como uno de los entregables y estándar del conocimiento que nos están permitiendo definir y costear mejor las actividades para al fin lograr la gestión del alcance en el tiempo establecido. Adelante, por favor. Ya para los procesos de seguimiento, la idea es que todos estos procesos los podamos hacer a través de herramientas informáticas. Lo vamos a ver ahora con el GESPROY, que es la herramienta pues, que usa el Departamento Nacional de Planeación y que lleva pues, muchos años en desarrollo y en proceso de perfeccionamiento, donde se va a mitigar toda la información, y lo que se espera con esto es hacer un correcto seguimiento y disminuir la incertidumbre para el cumplimiento de la actividad. Más adelante nuestros compañeros del DNP, pues de una manera mucho más experta, nos van a explicar cuál va a ser la técnica del valor ganado, donde lo que nos va a permitir controlar es que en el tiempo presupuestado no tenga sobrecostos y podamos lograr el alcance propuesto. Desde el costo y la planificación total de los costos versus el tiempo planificado, se logren las actividades. A ver, ustedes dirán, ha sido muy recurrente con esto, porque normalmente estas dos variables son las que limitan el cumplimiento del alcance, y es donde empezamos a sufrir los ajustes en el proyecto como tal. Entendemos, y vuelvo a repetirlo, hay algunas variaciones que se salen fuera de la planeación de los proyectos, y en algunos casos sí es importante determinar que la planeación y la ejecución no puede ser rígida en su totalidad, y sino que hay que tener también en cuenta algunas consideraciones que seguramente Planeación Nacional nos va a contar, que se han tenido dadas las últimas dinámicas que se nos han presentado a nivel global. Adelante, por favor. Ya lo único que queremos dejarles es esta frase: el valor de una idea radica en el uso de la misma. Thomas Alva Edison. Pues quiero darles las gracias y estamos muy atentos acá, doctor Jao, doctor Omar, para continuar con la sesión. Esperamos que pues podamos responder todas las dudas de las ciudades. Muchas gracias. Gracias, Diayo. Entonces le damos la palabra a Omar Rangel, desde el Departamento Nacional de Planeación, y les recordamos a los participantes que están desde las ciudades capitales conectadas que a través del chat recibimos sus preguntas, o también en un botón que encuentran en la parte inferior que dice PIR o QIA en inglés, y ahí pueden dejar sus preguntas y respuestas para irles respondiendo en vivo en la medida en la que el tiempo permita. Adelante, Omar, con la presentación de ustedes, y muchas gracias por la participación. Diego, muchas gracias. No sé si tu equipo o el equipo nuestro dispone la presentación. Ya mismo lo proyectamos. Listo. Listo. Bueno, muy brevemente antes de empezar, reiterar pues que esta presentación, pues acompañándome en el día de hoy,
Está María del Carmen López, que es nuestra subdirectora de análisis y resultados dentro de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías. También está Vivian Arias, que es la asesora que coordina el equipo de gestión de información de esa subdirección, que también harán parte pues activa del evento y de absolver las dudas en el día de hoy. Y también estarán Omar y Leonardo, que hacen parte de ese equipo de gestión de información. Si quieres, vamos pasando a la agenda, porfa, la siguiente, exacto, a la agenda de trabajo. Eh, digamos, nosotros vamos en primer lugar a dar unos antecedentes y contexto frente a los ajustes que se han hecho a la a la metodología para la medición del adecuado desempeño. También presentaremos unos temas de resultados de IGPR del cuarto trimestre de 2021 y luego procederemos pues a algunos temas ya de discusión y análisis y recomendaciones. Si quieres, vamos avanzando. Listo. Perfecto. Entonces, en función de este contexto de medición del desempeño, pues lo primero que es reiterar que la ley 2056, la nueva ley del Sistema General de Regalías, en su artículo, digamos, 169, definió que eran las entidades que tuvieran adecuado desempeño quienes podrían, digamos, tomar el mayor beneficio posible de los cambios en el esquema de gobernanza del Sistema General de Regalías, en el entendido de que podrían definir de manera directa sus proyectos y ser los ejecutores de los mismos. En función de eso, también pues le dio un mandato al DNP de que definiera esa metodología de adecuado desempeño, y fruto de eso el DNP pues hizo una revisión muy juiciosa de la metodología que se tenía a disposición, que era el índice de gestión de proyectos de regalías, con expertos internos, externos del Banco Interamericano de Desarrollo, universidades de desarrollo, Banco de la República, para hacer un ajuste a ese índice de gestión de proyectos de regalías y que fuera adoptado como esa metodología de medición del desempeño. Fruto de ese ejercicio, pues el año pasado expedimos la resolución 2991 del 2021 que determinó ese adecuado desempeño en 60 puntos. Posterior a esa expedición, por supuesto, pues tuvimos unas jornadas por todo el país de socialización, más de 700 entidades y 3.000 participantes en esa jornada de socialización de esa metodología. Y digamos, pues también en el marco de eso veníamos dando en la etapa de ese alistamiento para adoptar esa metodología, veníamos expidiendo una serie de circulares que estaban instando a las entidades a reprogramar sus proyectos y ampliando plazo para la revisión de esas programaciones y en ese sentido fijar línea de base hasta el 30 de diciembre de 2021. Una vez expedimos esa resolución 2991, pues tuvimos un número muy importante de solicitudes por parte de las diferentes entidades ejecutoras y entidades beneficiarias y de las federaciones que los convocan, pues entre ellas a Socapitales, para hacer una revisión de la metodología y reconsiderar algunos de los puntos que habíamos definido. Si quieres, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y fruto de eso, pues implementamos la resolución 1148 pues muy recientemente expedida 2022, en la cual estamos haciendo unos ajustes en los cuales vamos a ahondar ahorita a profundidad. Entonces, ¿qué es importante en todo caso para cerrar este punto de contexto frente a la metodología de medición del desempeño? Que nuestro enfoque conceptual es una medición de eficiencia en el sentido de que lo que estamos valorando es el alcance, el cumplimiento del alcance, tiempo y costo de los proyectos de inversión. Digamos que nosotros a partir de una programación registrada realizamos una medición del cumplimiento programado a partir de unos indicadores de eficiencia y desde abril, digamos, a diciembre de 2021, que lo veníamos reiterando, instamos a las entidades a que ajustaran esas programaciones para que esos reajustes fueran tenidos como línea base para medir esos proyectos en eficiencia. También planteamos unos temas de reducir puntos adicionales por reporte inconsistente en relación con lo que verifiquemos nosotros en las visitas de seguimiento, que es una labor complementaria a esta de hacer el cálculo de medición de adecuado desempeño, que es las visitas de seguimiento que hacemos nosotros en el marco de administración del sistema de verificación de avances y resultados en campo, y visitas en las cuales, digamos, identifiquemos un claro reporte inconsistente en relación con lo que verificamos en las visitas.
También unos temas de reducir puntos adicionales por la no culminación de proyectos. Si quieres podemos avanzar. Los indicadores, digamos, que componen el índice de gestión de proyectos de regalías, indicadores de eficiencia, de acuerdo al estado del proyecto. Según estado, pues en el estado sin contratar está un indicador para medir la eficiencia, la contratación, la planeación oportuna de ese proyecto. En el estado en ejecución, el cumplimiento del cronograma, el cumplimiento del costo y el cumplimiento del tiempo. En el estado terminado, el cumplimiento de metas, el cumplimiento del costo, el cumplimiento del plazo y la gestión oportuna de cierre, frente a dos situaciones de proyectos. Con decisión motivada de no continuidad, califica 0 durante el trimestre que cambia el estado, que este es un ajuste, digamos, que se adoptó en esta revisión y en la resolución 1148, de la cual vamos a hablar a continuación. Y el proyecto desaprobado, que califica también 0 durante el trimestre en el cual se desaprobó. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Los rangos de calificación del índice de gestión de proyectos de regalías a partir del año 2023. Digamos, una entidad tiene adecuado desempeño cuando califique con 60 puntos en esta medición, y un tema que es central para efectos de la aplicación de las medidas de control que tiene el sistema es que en la vigencia, digamos, 2023, lo que ponderaremos para activar esos procedimientos administrativos de control en función de lo que dispuso la ley es el promedio de los 5 trimestres, el cuarto trimestre de 2021 y los 4 trimestres de 2022. Y en adelante será un promedio simple de los resultados por 2 mediciones anuales consecutivas. Esto es las últimas 8 mediciones consecutivas de IGPR. Si quieres, acá podemos avanzar. Ahora ya aquí, como para ir cerrando la parte introductoria de mi presentación, vamos a ahondar un poquito en los detalles en esa modificación del desempeño, con unos temas generales. Puedes pasar. En primer lugar, un tema que también nos convoca acá y reitera la importancia de este espacio que muy amablemente nos ayuda a gestionar la ASO Capitales, es que, viendo la necesidad de darle un espacio a las entidades ejecutoras y beneficiarias para hacer ajustes en las programaciones de sus proyectos y adoptar algunas de las recomendaciones y posibilidades que nos trae esta resolución 1148, expedimos la circular 08 de 2022, en la cual extendimos el plazo de reporte del primer trimestre de 2022, esto es el corte de marzo, hasta el 15 de mayo de 2022. Podemos pasar a la siguiente. Eso de alguna forma reitera la importancia de adoptar estas recomendaciones y de tomar decisiones frente a la ejecución de sus proyectos y frente al reporte que le están haciendo al Departamento Nacional de Planeación, bajo un entendido de que hay un horizonte de tiempo hasta el 15 de mayo para hacer esos ajustes. Principales ajustes adoptados en esta revisión de la metodología a través de la resolución 1148. En primer lugar, en tiempos, digamos, se ajustan los tiempos mínimos y máximos de los indicadores de acuerdo a la normatividad del SGR, concretamente los proyectos sin contratar y proyectos terminados pendientes de cierre. Como bien lo decía ahorita, pues esto es un tema que vamos a ahondar en más detalle a continuación con el equipo de la dirección. Movilización de la línea de base, también en términos generales se permite movilizar la línea de base. El número de modificaciones, si es lo importante aquí por advertir, es que afecta el techo de la medición del proyecto. O sea, en la medida que se vayan haciendo modificaciones a la línea de base, el proyecto no podrá sacar 100 puntos, sino cada vez tendrá un techo inferior. Frente a las exclusiones de proyectos, también es importante reiterar que establecimos un protocolo para su reporte y trámite, que está incluido en esta resolución 1148. Si quieres, podemos seguir. También, frente a decisión motivada de no continuidad, como les mencionábamos, califica 0 durante el trimestre que cambia el estado, no castiga a la entidad con menos de 10 puntos en 4 trimestres, que era lo que teníamos previsto en la resolución 2991. Y también las liberaciones de recursos por medidas de control que no cumpla con la obligación de sustituir de fuente serán calificadas con 0 puntos hasta cumplir con su cierre financiero. Yo creo que en esta parte le doy la palabra a María del Carmen López, a nuestra subdirectora, para que continúe pues avanzando acá en la reunión, sin perjuicio de que estaremos aquí muy atentos al desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Muy buenas tardes para todos.
Bueno, entonces continuando con la presentación y como lo señalaba el director, tenemos unos ajustes en los rangos de los indicadores que son importantes de considerar en la resolución 1148 que fue expedida el pasado 22 de abril, donde en la eficiencia en la contratación estábamos teniendo, y lo ven ustedes a mano izquierda, lo que teníamos inicialmente en la resolución 2991 y lo que está quedando en la modificación del anexo establecido con la resolución 1148. Estábamos midiendo la eficiencia en la contratación con 4.8 meses a 5 meses, dependiendo de la categoría de la entidad, y ese término se ajustó a 6 meses. O sea, hoy la eficiencia en la contratación se va a medir a partir de 180 días, sin perjuicio de que hay un par de indicadores intermedios, unos hitos intermedios que también se miden. En eficiencia en la gestión del cierre, también teníamos previsto en la resolución 2991 una medición de eficiencia en términos de 3 a 4 meses y lo estamos pasando a 6 meses. Estos dos ajustes a este par de indicadores de eficiencia en la contratación y de eficiencia en la gestión de cierre se están dando en razón a la solicitud que se hizo por parte de las entidades, de las federaciones y de Asocapitales en términos de ajustarnos a lo que señala la ley 2056 como el plazo mínimo para iniciar el proceso de contratación y el plazo para cerrar los proyectos una vez se termine. Continúa, por favor. Entonces acá podemos ver la línea de tiempo de cómo ustedes van a medirse en términos de la eficiencia en los proyectos sin contratar. Vamos a tener un indicador que contempla en primer momento la aprobación del proyecto que se realice en SWIFT y en ese momento migra al GESPROI. Para esto vamos a considerar un término pasamos de 30 a 45 días. En asignación de recursos estamos pasando de 45 a 60 días y en la apertura del primer proceso de contratación, como lo señalaba antes, tenemos 180 días. Y para efectos de la suscripción del primer contrato, vamos a tener, después de que se inicie el proceso de contratación, va a ser eficiente el proceso, vamos a tener el puntaje óptimo de eficiencia cuando la suscripción del contrato se realice en los 70 días y entre 70 y 90 pues van a empezar a haber ajustes. Igual tenemos un ajuste importante, como lo señalaba el director, en términos de la movilización de la línea de base. En el anexo que tenía la resolución 2191 no teníamos movilización de línea de base. En esta resolución 1148 se está incluyendo esa movilización cuando se derive de fallas en el aplicativo, en los aplicativos que afecten la formulación de esa línea de base o esa programación del proyecto, se va a poder hacer una modificación de esa línea de base y va a tener 100 puntos, o sea, se va a calificar desde el puntaje óptimo de excelente. Si tenemos ya una modificación por cualquier situación que se pueda derivar, esa primera modificación a esa línea de base empieza a contar a partir de 75 puntos. La segunda modificación parte de 60 puntos. La tercera tendrá de 50 puntos hacia abajo. La cuarta 25 puntos hacia abajo y de 5 en adelante el puntaje de valoración de ese proyecto va a ser de 0 puntos. Esto quiere decir que hay una oportunidad, devuélvete por favor un segundo, que hay la oportunidad de hacer modificaciones a la línea de base, las que se consideren, porque lo que vimos en el comportamiento histórico, en la tendencia histórica, es que hay un sinnúmero de modificaciones a la línea de base. Si bien queremos tener una base de medición, pues estamos considerando esa situación, pero va a tener pues las consecuencias que estamos viendo en los puntajes de medición que se refieren acá. Continúa, por favor. Sigue. También se consideró en la modificación de la resolución 1148
del anexo que salió en la resolución 1148, la exclusión de proyectos que fue solicitada también de manera muy reiterativa por las diferentes entidades ejecutoras y por todos ustedes, por efectos de dificultades en los sistemas de información. Por sistemas de información, entonces vamos a tener exclusiones que van a ser revisadas de manera particular por el equipo técnico del DNP. Esas exclusiones se pueden hacer por solicitud de la entidad, y lo vamos a ver más adelante el procedimiento de cómo se hacen, o a motu propio por el DNP cuando identifiquemos que han habido algún tipo de falencia. Van a haber exclusiones de proyectos por las actuaciones del componente de control, también lo vamos a ver adelante, por modificaciones o por situaciones atribuibles a las entidades designadas para contratar la interventoría. Esto es cuando haya una afectación de un tercero por efectos de esa entidad designada para la contratación de la interventoría, que aplica fundamentalmente para los proyectos aprobados por el OCADPAS, o también en casos de la supervisión de aquellos proyectos que se aprueban por ciencia y tecnología, por el local de ciencia y tecnología, que es el punto que estoy mencionando. Situaciones atribuibles a entidades designadas para suscribir los proyectos con asignación para los pueblos indígenas, comunidades negras o afrocolombianas. También se van a excluir esos proyectos, toda vez que ellos tienen, después de que se aprueba el proyecto, tienen un tiempo puntual, un tiempo establecido en la norma de 2 meses para poder aceptar la designación de ejecutor de ese proyecto. Y también todos los casos de situaciones de emergencia derivadas por orden público, por caso fortuito, por fuerza mayor, todas esas situaciones no atribuibles como tal al ejecutor van a ser consideradas para la exclusión de proyectos. Continúa, por favor. Acá vemos las situaciones que se van a contemplar por efectos de los sistemas de información. Vamos a empezar a profundizar un poquitico más en esas situaciones por las cuales se van a excluir proyectos de la medición. Y en el caso de sistemas de información vemos, por ejemplo, que hayan fallas en el módulo de programación, de ejecución, terminación y cierre de los proyectos. Esa situación, cuando se identifique, va a poder ser objeto de exclusión del proyecto a solicitud de la entidad. Por efectos de migración de información del aplicativo SWIFT o del SPGR al aplicativo GESPROI, pues cuando veamos este tipo de situaciones de inconsistencias que se presenten en esa migración de información, obviamente que estén debidamente documentadas, van a ser consideradas para exclusión del proyecto en el periodo de la medición. Importante tener en cuenta que estas exclusiones, y lo vamos a ver más adelante, también lo dice la resolución, tiene que estar asociada la situación identificada en el periodo objeto de la medición. Cuando tengamos entidades con usuarios no creados para el representante legal, si ustedes como ejecutor que está iniciando no tienen el usuario de representante legal y lo solicitaron al DNP y no se creó a tiempo para que ustedes pudieran haber desplegado la creación de usuarios de registro de información y de consulta para la revisión de la misma, esas situaciones van a ser consideradas como exclusión de proyectos. Cuando se presenten cambios de la entidad designada para contratar la interventoría, igual, pues porque no van a ser atribuibles a ustedes. Y lo mismo cuando haya cambio de la entidad designada como ejecutora del proyecto. Continúa, por favor. Ahora, cuando se identifiquen situaciones por la contratación de interventoría y designación de la supervisión que corresponden puntualmente a proyectos de LocalPaz o proyectos aprobados en el local de ciencia y tecnología, se van a excluir situaciones que deben ser gestionadas por la entidad designada como supervisor o interventor. Entonces, esas situaciones, como por ejemplo, la aprobación del proyecto, el cargue del proyecto por parte de la Secretaría Técnica para que quede aprobado y migrado al SPGR, esa situación va a ser considerada para exclusión. Aprobaciones del local de ciencia y tecnología en el rol de supervisor. En este momento estamos excluyendo todos los proyectos
de manera general que tienen la supervisión de MinCiencias por todas las situaciones que se han presentado en la ejecución de esos proyectos y en la eficiencia del trámite de asignación del rol supervisor. Lo mismo para proyectos con gestiones pendientes por la aprobación del POA, para efectos de esos proyectos también de ciencia y tecnología. Y los de OCAD-PAS, cuando el ejecutor designado, pues, para contratar la interventoría sea o el INVIAS o cualquier otra entidad diferente, pues porque en el caso de los proyectos de paz sí se mantiene la designación de una instancia distinta para contratar la interventoría. Continúa, por favor. Las actuaciones del componente de control. Las medidas que se adopten por el componente de control del sistema de seguimiento, evaluación y control, tales como condiciones especiales de seguimiento y giro. Si un proyecto tiene una medida de suspensión preventiva y derivado de esa suspensión preventiva se aprobó una condición especial de seguimiento y giro en virtud de la ley 1530, esa situación va a ser considerada para efectos de exclusión del proyecto y lo vamos a hacer digamos, de manera autónoma desde el DNP. Las condiciones especiales de seguimiento y pago que se concedan por efectos de la ley 2056 también van a ser excluidas. Las medidas preventivas de suspensión de giros vigentes, la suspensión correctiva de giros y la medida inmediata o definitiva de suspensión de pagos que se adopte en el marco de un procedimiento administrativo de control que establece la ley 2056. Estas exclusiones se van a hacer de manera autónoma por el DNP, no deben ser solicitadas por las entidades, las vamos a hacer directamente desde el DNP. Continúa, por favor. Exclusiones por fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, alteraciones de orden público, declaraciones de emergencia o de calamidad pública, de conformidad con lo que establece la ley 1523 del año 2012. Entonces, cuando se presenten todas estas situaciones, las entidades, y dentro del periodo de la medición, las entidades podrán solicitar mediante un reporte de exclusión de la medición que se debe enviar por escrito y firmado por el representante legal de la entidad ejecutora con su respectiva cédula de ciudadanía y los documentos que acrediten la representación legal de ese representante legal, valga la redundancia. Esa solicitud de exclusión se remite al DNP y con fundamento en ello consideramos la exclusión. Que en el reporte se debe indicar expresamente la causal de exclusión que se alega, el nexo causal que hay entre el hecho, la afectación como tal que se está dando para continuar la ejecución del proyecto y el por qué ese proyecto tiene que ser excluido de la medición. O sea, si nos están diciendo que, por ejemplo, hubo un derrumbe dentro del tramo donde estaban construyendo un proyecto de una vía, pues esa situación tiene que ser evidenciada y acreditada y de esa manera podemos nosotros excluir de la medición ese proyecto y en consecuencia pues no va a afectar el resultado de la medición en el respectivo periodo. El tema relacionado con el informe de esta exclusión debe venir firmado por el supervisor del proyecto, del contrato y el interventor, y en ese informe debe constar el análisis de los hechos que están afectando la continuidad del proyecto. Como lo señalaba antes, debe corresponder el hecho al periodo de medición, es decir, si la situación, si estamos midiendo el corte de medición octubre-diciembre, pues la causal debe estar asociada directamente a ese periodo y no a un periodo anterior o posterior. Y deben adjuntarse los soportes que evidencian la causal y la afectación que está sufriendo el proyecto. Continúa, por favor. Entonces acá vemos como el recorrido de lo que debe surtirse para efectos de solicitar una exclusión de un proyecto por efectos de situaciones derivadas de terceros, afectación por fuerza mayor, caso fortuito. Teníamos, como lo señalábamos en la diapositiva anterior, un reporte que se hace por la entidad ejecutora. Ese reporte de exclusión se radica en el Departamento Nacional de Planeación, se envía un correo que lo vamos a ver aquí más adelante. De esta radicación
o de esa recepción en ese correo, nosotros radicamos el documento, lo enviamos a revisión y análisis por parte de las dependencias correspondientes de las oficinas regionales que tenemos nosotros en el sistema de seguimiento, evaluación y control. Consolidamos una matriz de exclusiones y eso nos permitirá tener un universo de medición depurado con los proyectos excluidos. Esos proyectos excluidos van a ser informados a las entidades que hicieron esa solicitud en el momento en que se publiquen los resultados de la medición. En el momento en que se hagan públicos los resultados del respectivo periodo, vamos a tener un anexo con los proyectos que fueron excluidos. Y también, pues obviamente, una información frente a los proyectos que no fueron considerados en la exclusión y las razones por las cuales no fueron excluidos. Continúo, por favor. Acá vemos la línea de tiempo como de esas exclusiones y traemos a colación el reporte para el primer trimestre del 2022. En este caso, desde el 1 de enero, ustedes podían haber estado presentando solicitudes de exclusión. Recuerden que el reporte de enero se hace el 15 de febrero, el de febrero se hace el 15 de marzo, el de marzo se hace el 15 de abril, pero producto de la resolución 1148, de la circular que expedimos, de la circular que se expidió el pasado 12 tal vez de 8 de abril, se amplió el plazo para el reporte de información del corte de marzo hasta el 15 del mes de mayo. En este sentido, pues tenemos todavía la oportunidad de hacer ajustes en la información correspondientes al periodo de medición del primer trimestre y dentro de los 5 días hábiles siguientes podrán hacer la solicitud correspondiente de exclusiones. Hasta 5 días siguientes a ese periodo, a ese corte. Esto quiere decir hasta el 20 de mayo es el plazo máximo para solicitar reporte de exclusiones. Igual durante todo el periodo, como ya lo señalé, pueden hacer esas solicitudes de exclusiones. Hoy pueden hacer una solicitud de exclusión de un proyecto que se esté viendo afectado por alguna situación derivada de terceros. Sigue, por favor. El reporte de exclusiones, como ya lo mencionaba, debe remitirse, firmado por el representante legal, al correo, como se indica acá en la diapositiva, exclusión igpr@dnp.gov.co. Hasta 5 días hábiles después del corte, las solicitudes o los reportes que sean remitidos con posterioridad a esa fecha no van a ser considerados. En ese reporte se debe indicar el nombre del proyecto, el código BEPIN correspondiente, el lugar, modo y tiempo de los hechos que están afectando el proyecto y que son las razones por las cuales se debería estar excluyendo el proyecto de la medición. Y claramente identificar el nexo causal que está afectando el desarrollo del proyecto en el periodo de la medición. Continúa, por favor. Ese reporte igual lo tienen que enviar ustedes de manera trimestral. Entonces, si está afectándose la medición del primer trimestre, lo envían hasta el 22 de mayo, como ya lo señalamos, con plazo ampliado. Y si continúa la situación, pueden hacer solicitud de exclusión para el corte del mes de junio, que tendrían la posibilidad de enviarlo hasta el 22 de julio. Bueno, dentro de los reportes de exclusiones, los documentos adjuntos que se deben remitir son, por efectos de las dificultades en los sistemas, el pantallazo correspondiente a la situación que se les presentó para no poder cargar la información que permitía hacer la medición en el respectivo periodo o hacer la programación de la ejecución o hacer el cargue de la respectiva ejecución. Ese pantallazo no lo envían, nosotros hacemos la revisión, hacemos la auditoría, el log de auditoría, verificamos con el grupo de tecnología y con fundamento en ello se podrá hacer la exclusión del proyecto. Cuando las situaciones sean atribuibles a entidades designadas para ejercer la supervisión o contratar la interventoría, el requerimiento pues atribuible al tercero que afecte la ejecución del proyecto en el periodo de la medición. Entonces debe informarse
puntualmente la situación que está afectando, si es por incidencias o por no contratación de una interventoría por el INVIAS o por cualquier otra entidad de Local Paz, designada por el Local Paz. Y por situaciones de fuerza mayor, pues tenemos el informe, como ya lo mencionábamos, el informe suscrito por el supervisor o interventor, remitido por el representante legal de la entidad y el análisis de los soportes que evidencian la causal de la afectación del proyecto en el periodo, y cuando haya lugar a ello, pues la decisión administrativa que declara la la situación de emergencia que pudo haberse presentado. Continúa, por favor. Aquí le doy la palabra a Vivian Arias para que continuemos en lo que tiene que ver ya con la operatividad en el sistema GESPROI de la línea de base de los proyectos, cómo va a funcionar ese ajuste de esa línea de base y posteriormente con los resultados del corte 31 de diciembre del 2021. Muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, pues la respondemos a través del chat. Feliz tarde. Gracias, Doctora. doctor. Buenas tardes. Continúa, Leo. Tranquilo. Sí, señora. Buenas tardes, doctora. Sígueme. Voy a hacer entonces yo la presentación de la parte operativa para el cambio de la línea base en el aplicativo GESPROI. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, dentro del aplicativo GESPROI se ha puesto una funcionalidad a partir del 1 de abril de 2022, con la cual se busca llevar a cabo la eliminación de la ejecución y la programación en los casos en los que sea necesario ajustar esa línea base. Hay una ventaja, digamos, para los proyectos que no tienen contratos asociados, y es que se permite ajustar la línea base hasta la suscripción del primer contrato sin que tenga ninguna afectación dentro del techo de medición. Lo mismo va a suceder con los proyectos que tienen contratos asociados sin acta de inicio hasta un mes posterior a la suscripción del primer contrato. Es decir, que cuando usted hace el cargue de su proyecto en el sistema GESPROI y tiene su primera programación, puede tener estas dos condiciones para hacer un ajuste de esa programación. Ya una vez, cuando los contratos ya están asociados y ha pasado un mes después de la suscripción del contrato y no se ha suscrito el acta de inicio, si se llega a hacer un cambio dentro de la línea base, dentro de la programación, empieza el contador de actualizaciones a funcionar. Lo mismo cuando los proyectos tienen contratos asociados, acta de inicio, y se ha firmado esa primera acta de inicio, ya desde ese momento no es recomendable para sus proyectos hacer ajustes de la línea de base, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que estas actualizaciones dentro de la programación y de la ejecución, pues se hagan con esa condición de responsabilidad que tienen las entidades ejecutoras de reportar la información de forma adecuada. Bueno, recuerden por favor que estos procesos de cambios en la programación puede generar afectaciones en las calificaciones obtenidas, disminuyendo los techos de medición, y pues es una responsabilidad que va a quedar en manos de el representante legal de la entidad. Siguiente, por favor. Entonces, para tener en cuenta esto y que las personas que están ejecutando los proyectos no hagan cambios sin el conocimiento del representante legal, la funcionalidad de eliminar la ejecución solo se le habilita al usuario del representante legal. Entonces, las personas que ejecutan el proyecto tienen que solicitarle a ese usuario que elimine la ejecución, y dentro de ese proceso de eliminación es una recomendación descargar todos los archivos que están a la fecha dentro del aplicativo GESPROI. Entonces van a aparecer dos condiciones ahí que habla de descargar el archivo de programación actual y descargar el archivo de ejecución actual. Y la recomendación importante es registrar la información que están corrigiendo en el menor tiempo posible después de haberla borrado.
No que hiciéramos que una entidad borrara la información y se tomara 1 o 2 semanas volviendo a hacer un carga de información, porque cuando vamos a hacer un seguimiento de los proyectos, pues les va a aparecer sin una programación registrada y eso puede afectar su calificación. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, cuando el usuario representante legal de la entidad toma la decisión o va a eliminar una programación o una ejecución, tiene 3 opciones. Una es corregir inconsistencias en el reporte de la ejecución. Puede suceder que algún error en digitación requieren actualizar esa información, pues van a usar la primera viñeta para acceder a esa información. La segunda y la tercera viñeta, lo que van a hacer es actualizarle la programación del proyecto, la segunda, o en la tercera, la programación más las inconsistencias. ¿Qué va a suceder? Que si usted toma la segunda o la tercera, esas 2 botones van a sumarle una programación nueva y eso es lo que vamos a tener en cuenta para la medición del adecuado desempeño de su proyecto. Adelante. Entonces, una vez ha tomado la decisión de borrar la ejecución, toda la información que tiene que ver al borrar la ejecución, todas las actividades van a quedar en 0. Bueno, entonces es necesario que se vuelva a hacer el cargue de toda la información que tenía del proyecto. Por eso les recomendamos descargar los archivos previos que tenían para poder subir información coherente que sea parecida a la que ustedes habían entregado, solo haciendo las correcciones de la información que requiera. Siguiente. Y en este caso, pues también usando el usuario del representante legal, usted puede eliminar la programación si su proyecto está programado en metodología 1 o abrir la programación del proyecto si ha sido programado en metodología 2. Recordemos que metodología 1 son las programaciones en las cuales se elaboraban en una plantilla y se hacía el cargue de la plantilla. Mientras que la metodología 2 es la programación por medio del diagrama de Gantt, en donde usted va seleccionando las actividades, va haciendo la estructura desglosada del trabajo y va poniendo la ejecución. Bueno, entonces, en estos casos, ya los ajustes que se vayan a hacer son responsabilidad de los usuarios de los aplicativos. Adelante. Como les decía, usar el botón 2 o el botón 3 dentro de esa selección de las actualizaciones que realice dentro de la programación le va a ir contando dentro del aplicativo GESPROI. Entonces, desde el 1 de abril, que es la fecha en puesta de producción de la funcionalidad, va a empezar a tomarle ese conteo. Por ejemplo, si una entidad después del 1 de abril hizo 3 actualizaciones de su programación, lo que nosotros vamos a hacer dentro del sistema es tomar toda esa información del proyecto, evaluarlo y una vez finalizado y obtenido el puntaje de su proyecto, por ejemplo, usted tuviera un proyecto ya programado y tiene con unos indicadores perfectos y todo está en 100%, le va a dar 100 puntos, pero cuando revisamos que tiene 3 actualizaciones, ese 100 lo vamos a multiplicar por el 50%, que sería el tope con el cual usted puntuaría su proyecto por tener esa cantidad de actualizaciones. Un proyecto con 2 actualizaciones, entonces puntuaría con un máximo de 60, un proyecto con una actualización, un máximo de 75. Entonces la recomendación es, en lo posible, disminuir el número de actualizaciones que yo tenga de mi programación para que sus proyectos puedan obtener un puntaje adecuado. Una pregunta recurrente dentro de las entidades es, ¿y qué sucede si tengo una programación? Prefiero ponerme al día con lo que ya tengo o actualizarlo. Entonces, dependiendo, cada caso es muy particular, dependiendo de las condiciones que se puedan presentar dentro de su proyecto y de cómo los ejecutores y los contratistas tengan la programación prevista, pues es una recomendación de las entidades primero hacer ese análisis de ver si es posible alcanzar la programación que ya tienen y evitar este proceso de reprogramar. Adelante. Bueno. Entonces, al borrar la programación, entonces para las actividades en metodología programadas con la metodología 1, todas las actividades van a quedarle programadas en 0.
Ahí aparece el sistema. Siguiente. Y en el caso de metodología 2, como les decía, se van a ir actualizando las actividades y usted puede ir haciendo el ajuste mediante los botones para editar la información dentro del proceso de programación de su proyecto. Adelante. Entonces hacemos una programación igual como venía funcionando. También hay la opción de borrar las rutas dentro del diagrama de Gantt si usted requiere hacer algún ajuste por cambios que tenga dentro de su proyecto. Entonces le permite hacer esos cambios a las rutas definidas en el diagrama. Adelante. Entonces, esta es mediante el uso de estos botones que están a mano izquierda, nosotros podemos ir ajustando las actividades del diagrama de Gantt. Adelante. Y asimismo se puede habilitar la posibilidad de modificar la estructura desglosada del trabajo. Entonces, si yo tengo entregables, si tengo cambios dentro de la realidad de mi proyecto, pues yo puedo hacer esos ajustes en el momento de modificar la programación de mi proyecto. Siguiente. Listo. Y otra condición que se está presentando con los proyectos es modificar la fecha de inicio del proyecto. Como les decía, dentro de la programación inicial se puede presentar unos cambios dentro de la realidad de la ejecución y dentro de ese primer mes que le cuenta a usted a partir de la suscripción del primer contrato, usted puede cambiarlo, recuerden, sin tener ninguna afectación dentro del techo de medición, y la fecha de inicio puede empezar a contar, por ejemplo, desde el momento en el que empieza la ejecución del primer contrato o de la obra de su proyecto, en el caso de los proyectos que sean con obras. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces con relación a los resultados del índice de gestión de proyectos de regalías, vamos a hacer una presentación de cómo se comportaron las entidades que hacen parte de Asocapitales. Lo primero para contarles es que tenemos un universo de medición de 9.524 proyectos por 42 billones de pesos a cargo de 1.315 entidades. La mayoría de nuestros proyectos se encuentran en este momento en ejecución. Le sigue los proyectos en estado terminado y en estado sin contratar, finalizando con los proyectos desaprobados. Tuvimos una serie de exclusiones ya explicadas por la doctora María del Carmen, de las cuales se excluyeron 692 proyectos para tener en cuenta dentro de este universo de medición. Adelante. De los 692 proyectos excluidos, principalmente pues se presentó la condición de fallas en los aplicativos del SGR por usuario no creados, la migración de información de los aplicativos o fallas en la usabilidad del GESPROI. Todos los casos que recibimos fueron evaluados y a las entidades pues se les brindó una respuesta con relación a su exclusión. Quiero dejar un punto importante claro acá, y es que hubo entidades que solicitaron la exclusión de algunos proyectos, pero en el momento de nosotros revisar esa solicitud, veíamos que los proyectos tenían un puntaje de 90, de 100 puntos, y pues no valía la pena excluirlo dentro del universo de las entidades porque ese le jalonaba hacia arriba su puntaje. Entonces, si nosotros vemos que ese proyecto le va a aportar, pues nosotros vamos a dejarlo dentro de su universo. ¿Listo? Están las situaciones atribuibles a terceros, las minorías, 2 proyectos, decisiones del componente control 82 proyectos, causas no atribuibles a las entidades 6 proyectos y exclusiones por reglas de la metodología que tienen que ver con OCATS 129 proyectos. Adelante. Con relación a las entidades ejecutoras de Asocapitales, entonces las tenemos separadas por la capacidad institucional de cada una de las entidades.
Para capacidad institucional 1, el mayor puntaje lo obtuvo Barranquilla, seguido por Cali y Bogotá, son los 3 primeros. Y Pasto, entonces son entidades que están dentro del rango alto, recordemos el rango de colores. Después está Cartagena, Montería, y en el caso de Villavicencio y Cúcuta, pues tenemos un rango bajo dentro de la ejecución. Entidades con capacidad institucional 2, San José del Guaviare lidera ese ranking, seguido por Neiva, Sincelejo, Santa Marta, Popayán, Yopal y Quibdó dentro del rango alto. En el rango medio están Puerto Carreño, Mocoa, Leticia, Riohacha, Arauca y Tunja. Y finalmente en el rango bajo están Valledupar y Providencia y Santa Catalina. Capacidad institucional 3 se encuentran municipios de Inírida y Mitú. Y capacidad institucional 6, el municipio de Uribia, ¿no? De los municipios que hacen parte de Asocapitales, pues nosotros hemos verificado las condiciones de exclusión y se excluyeron 33 proyectos de 9 entidades. Para el municipio de Arauca se le excluyeron 2 proyectos, uno por decisiones del componente de control y otro por fallas en los aplicativos. Para Bogotá 3 proyectos, Cartagena 1 proyecto, Leticia 4 proyectos, Montería 1 proyecto, Quibdó 3 proyectos, Riohacha 10 proyectos por fallas en aplicativos y decisiones del componente de control, Valledupar 6 proyectos, Villavicencio 2 y Yopal 1 proyecto, para un total, como les digo, de 33 proyectos excluidos. Entonces, la distribución del adecuado desempeño, como nosotros lo vamos a tener en cuenta, es a partir del rango de 60. Entonces, 16 entidades tuvieron un rango mayor de 60 y 10 entidades tuvieron un rango menor a 60 puntos. Dentro de las que tienen menos de 60 puntos, se encuentran pues en orden por su puntaje, Mocoa, Leticia, Riohacha, Arauca, Tunja, Mitú, Valledupar, Villavicencio, Cúcuta y Providencia y Santa Catalina. Es de anotar, por ejemplo, que el municipio de Riohacha es una entidad con una gran cantidad de proyectos, 69 proyectos dentro de la medición, pero pues son entidades que están muy cerca ya del rango. Esperaríamos que dentro de las acciones que ustedes pueden tomar para el siguiente trimestre, pues estos municipios que están en el rango medio puedan sobrepasar el ejercicio. Lo mismo, un ejercicio para las entidades que están en el rango bajo, pues poder subir ese puntaje lo que más se pueda dentro de las acciones que vayan a tomar, conociendo una vez su puntaje. Adelante. Y el análisis de universo de dificultades por entidades para que por favor tomen decisiones con relación a la ejecución de sus proyectos es el siguiente. Entonces, proyectos que tienen problemas con cobertura. ¿Qué es básicamente? Que no se ha entregado la información de forma oportuna. Bueno, entonces, Riohacha tiene 10 proyectos con puntajes inferiores a 10. Uribia, 7 proyectos. Providencia, 2 proyectos. Villavicencio, 2 proyectos. Y Cúcuta, Montería, Cartagena, Bogotá y Leticia tienen un proyecto con cobertura inferior a 100 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tenía la obligación de reportar por 3 meses, entonces solo lo hizo durante un mes. Por ejemplo, en el caso de igual a 0, quiere decir Riohacha, Providencia y Santa Catalina tienen proyectos que en ninguno de los meses hicieron reporte de información. ¿Ok? En el caso de Montería, tiene un proyecto en donde de 3 meses que estaba obligado a reportar, solo reportó 1. Y la última columna quiere decir que Riohacha, Uribia, Villavicencio, Cúcuta, Cartagena y Bogotá, de 3 meses que estaban obligados a reportar, solo reportaron 2 meses. Les faltó un mes de reporte. Entonces, un mes que nos falte de reporte en algún proyecto, pues nos va a bajar esa cobertura de la información. Adelante. Entidades con el reporte oportuno, entonces también están Uribia, Riohacha, Providencia y Santa Catalina, Cúcuta, Cartagena de Indias y Montería.
Bueno, la misma condición, entonces aparece el reporte, pero el reporte puede aparecer después de la fecha prevista para ese ejercicio. Adelante. Y información consistente. Entonces, proyectos a los cuales les hace falta algún detalle. Para el municipio de Riohacha nos aparecen proyectos en casi todas las condiciones. Por ejemplo, hay proyectos sin detalles de CDP, 2 proyectos sin detalle de proceso precontractual, 1 proyecto sin asociación del CDP, 9 proyectos sin detalles de contratos, 1 proyecto sin RP y 1 proyecto sin registro de indicadores. ¿Qué sucede con estos? Que yo puedo reportar la información todos los meses, pero a medida que yo voy revisando el proyecto, va bajándole puntos al reporte de mi información. Por ejemplo, usted tiene un proyecto sin CDP, le va a bajar 5 puntos a lo que obtenga en ese proyecto. Sin detalle del proceso contractual, le baja otros 5 puntos. Si no tiene el CDP asociado, le va a bajar 10 puntos. Si no tiene el detalle de los contratos, le va a bajar 10 puntos más. Si no tiene RP de los contratos, le va a bajar 20 puntos. Pero si usted, por ejemplo, no tiene registrados indicadores, en este caso le va a bajar 100 puntos. Entonces, es importante que revisen dentro de todos sus proyectos que tengan el registro de los indicadores porque es el que más puntaje baja dentro del ejercicio y es el que le puede llevar a que usted obtenga 0 dentro de ese indicador. Adelante. También encontramos proyectos sin programar. Bueno, es el caso más, no es el caso más recurrente, pero de todos modos un proyecto sin programar, pues nos va a dar para los proyectos en ejecución puntaje de 0, porque no tenemos contra qué comparar. Entonces, para el municipio de Arauca, 3 proyectos sin programar, Villavicencio 3, Riohacha, Uribia y Bogotá 2 proyectos, y Cartagena, Valledupar, Santa Marta y Mocoa tienen un proyecto sin programar. Y finalmente hay 2 proyectos desaprobados que pertenecen a los municipios que hacen parte de la asociación. Entonces, para Providencia y Santa Catalina se desaprobaron estos 2 proyectos, están relacionados el BEPIN y el nombre del proyecto. Lo que sucede con estos proyectos desaprobados, recuerden dentro del anexo técnico, es que se le da una calificación de 0 en este periodo, o sea, en el cuarto trimestre del 2021, se le da la calificación de 0 al ejecutor del proyecto y a la entidad beneficiaria del proyecto, o sea, quien aportó los recursos. Solo se va a hacer durante un trimestre. Estos proyectos ya no califican para primer trimestre de 2022. Se encuentra dentro del proceso de desarrollo el visualizador de resultados. Entonces, tan pronto nosotros tengamos el visualizador disponible, lo vamos a poner en conocimiento de todas las entidades para que puedan ingresar y ver cada uno de los resultados, cada uno de los indicadores y, como les decimos, poder tomar las decisiones que correspondan para cada uno de sus proyectos. Dentro del visualizador van a poder seleccionar proyecto por proyecto, entidad para entidad, para que puedan trabajar y tomar las decisiones adecuadas. ¿Listo? Bueno, entonces, recomendaciones que tenemos nosotros para las entidades, para los proyectos que presenten retraso. Entonces, por favor, identifiquen las causas que generaron el retraso de proyecto y tomen decisiones al respecto. ¿Cómo se puede llevar a cabo ese alcance, que se logre empatar la ejecución del proyecto con lo que ustedes planearon y lo que subieron de programación? Bueno, ejecutar acciones, trámites y gestiones que encaucen el desempeño del proyecto, corregir información en el siguiente reporte mensual en el caso de los proyectos que puedan tener algún problema con reporte de la información. Esto sin perjuicio pues, de las actuaciones que adelante el sistema de seguimiento, evaluación y control y los reportes a organismos de control pues, a los que haya lugar. Bueno,
Si hay necesidad de hacer una nueva programación dentro de su proyecto, pues esa nueva programación hay que socializarla con los contratistas para gestionar con ellos el alcance, el tiempo y el costo del proyecto y para que los indicadores sean los adecuados para que su proyecto obtenga una calificación alta. Bueno. Y la supervisión de la entidad, pues que haga un seguimiento claro del cumplimiento de los contratos y de los avances físicos programados por periodo y tome decisiones frente a las desviaciones que se presentan. Adelante. Recomendamos entonces hacer el reporte de la gestión mensual de todos los proyectos que se encuentren sin cerrar de forma completa, consistente y oportuna. ¿Sí? Como les decía, si yo tengo la obligación de reportar 3 trimestres, pues tengo que ser muy juicioso en los 3 trimestres porque empiezo a tener una disminución dentro de mi evaluación. Bueno, hay que hacer un trabajo arduo pues, para que la suscripción de los contratos para los nuevos proyectos se logre dentro de los 6 meses después de aprobado el proyecto. Tenemos entidades en donde pueden tener un puntaje de 0 porque el contrato lo hicieron a los 185 días, no a los 180. Entonces tengan en cuenta esos tiempos. Como decía la doctora María del Carmen dentro de la explicación de los ajustes de los tiempos, si yo tomo un menor tiempo en migrar el proyecto a GESPROI y en asignar los recursos en el SPGR, pues yo voy a ganarme esos días dentro del proceso de suscripción de los contratos dentro de los 6 meses. Pero pues las entidades son obviamente libres de la ejecución de sus tiempos, pero nosotros estamos haciendo una propuesta para que los indicadores aumenten esa evaluación. ¿Listo? Verificar el horizonte de ejecución de los proyectos y elaborar una programación de acuerdo con las condiciones reales de su desarrollo. Entonces, si usted tiene necesidad de ajustar la programación, pensemos en una cosa, la programación se ajusta a futuro, porque a veces nos hacen ajustes de programaciones de lo que ya pasó y hacen también un ajuste de la programación de lo que viene a futuro. Entonces, no es como lógica ese ajuste. Entonces, verificar que la realidad de lo que van a proponer en la programación se pueda cumplir y que no tenga que pensar a futuro en otro momento en hacer una segunda programación y que su proyecto solo llegue a puntuar 60 puntos. Gestionar el cumplimiento, el alcance, el tiempo y el costo, toda vez que estos son la base de la medición. Entonces, las personas que están al frente de la ejecución de los proyectos, por ejemplo, con los contratos de obra, tienen que reportar de forma adecuada esos avances. Y recuerden que si en una visita se evidencia que lo que está reportado dentro del sistema GESPROI es distinto a lo que se encuentra en avance de obra, pues el sistema de seguimiento, evaluación y control pues tomará las acciones pertinentes para poder hacerle seguimiento a esos proyectos que están reportando información que no es coherente con la realidad. Bueno, y por último, que a veces las entidades lo dejan quieto durante mucho tiempo y es la liquidación de los contratos y el cierre de los proyectos terminados. Entonces, ampliamos nuestro horizonte a los 6 meses para respetar los plazos de ley, pero pues esperamos que las entidades también dentro de esos 6 meses hagan esa liquidación de los contratos y el cierre de los proyectos, porque si no los proyectos siguen puntuándole 0 por una actividad de que no se ejecutó de forma adecuada. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Vale, muchísimas gracias, Leonardo, doctora María López, a Vivian, el doctor Omar Rangel, por su participación en este webinar. Ya la mayoría de las preguntas, la doctora Vivian las ha estado respondiendo a través del chat de este webinar. Entonces podríamos citar alguna para que la respondan rápidamente, por lo que ya cumplimos el tiempo del webinar. Entonces te doy la palabra, doctora Vivian. Gracias, Karen. Buenas tardes a todos. Pues efectivamente, como tú lo planteas, ya respondimos todas las inquietudes a través del chat. Aquí la gran recomendación, Karen, pues al equipo de Azocapitales es
las recomendaciones que hacía el doctor Omar y la doctora María del Carmen. Es muy importante el tema del autocontrol y del control de los usuarios en el aplicativo. Lo que hemos evidenciado desde el sistema de seguimiento es que los usuarios de representante legal, los usuarios de responsable de proyecto y los usuarios de consulta están todos en cabeza de una persona, y eso está generando estas complejidades en algunas entidades que nos preocupan sobremanera porque tienen una mala calificación. Y se queda uno con la gran inquietud si el secretario de despacho, si el señor alcalde conoce esta situación, porque la gobernabilidad de la ejecución de los proyectos de regalías está en un contratista externo o en un asesor que de repente no está informando a la alta dirección de cuáles son las complejidades que se tienen en los diferentes proyectos de inversión financiados con regalías, y pues que esto va a impactar la toma de decisiones para los alcaldes a partir del año 2023. En el chat les pusimos que estamos trabajando en una agenda conjunta con ustedes, con el equipo de Azocapitales, para hacer unas mesas de trabajo, atender sus casos especiales y pues tener como una agenda coordinada de las inquietudes y particularidades que ustedes tienen como ejecutores de proyectos de regalías, con especial énfasis en esas entidades que hoy están por debajo de los 60 puntos, y que la gran recomendación que hemos recibido nosotros de nuestra directora general, de la doctora Alejandra, y de la subdirectora Amparo García, es que en estas mesas de trabajo, Karen y Diego y Yayo, trabajemos con los representantes legales y con los secretarios de despacho para que ellos estén enterados de primera mano de cuáles son las condiciones en las que están sus proyectos, en cómo están sus ejecuciones, en cómo está su calificación, y pues después no los tomen por sorpresa cuando no se cuente con la calificación de adecuado desempeño por las entidades ejecutoras de proyectos de regalías. Por lo demás, hasta el 20 de mayo tienen tiempo para hacer sus solicitudes de exclusiones. En este momento ya está disponible en el aplicativo GESPROI el paso a paso para quienes van a tomar la decisión de mover su línea de base y actualizar la programación. Hay que hacer los ejercicios propios de análisis de qué es lo menos afectado para la ejecución del proyecto, si es más fácil reencauzar mi ejecución y no volver a mover la línea de base. Y pues estos son los análisis propios a los que invitamos a los equipos de gobierno de que revisen de manera integral y sistémica, y no a través de un asesor externo o un consultor, cuáles son las mejores decisiones que se tienen que tomar para los proyectos de inversión dependiendo de su estado. ¿Qué hacemos con los proyectos terminados para cerrarlos y que ya salgan de la medición? ¿Qué hacemos con los proyectos en estado sin contratar para que efectivamente tengan una buena calificación? ¿Y cómo reencauzamos a los proyectos en ejecución que de repente están con desviaciones importantes? Eso es como lo que tendría que decirte para cerrar, y pues estamos súper atentos a la agenda conjunta que vamos a adelantar con el equipo de Azocapitales. Muchas gracias por el espacio. Vivian, gracias. Gracias a la doctora María del Carmen, al doctor Omar y a todos los participantes. Gracias por las respuestas. Pues para las ciudades, en nombre del doctor Diego, de la doctora Luz María y de todo el equipo de Azocapitales, ya venimos con algunas haciendo agendas virtuales, y si es necesario y ustedes lo requieren, podemos desplazar el equipo de regalías a cada una de las ciudades y empezar a hacer jornadas. Como lo decía Vivian, pues se están programando algunas actividades conjuntas. Ventaja de esto es que el DNP tiene oficinas regionales en casi todo el país. Podemos mirar estrategias conjuntas para pues poderlos ayudar en las dudas que se tienen. Entonces pues en el chat el ingeniero David Ariza va a escribir el correo para que nos hagan las solicitudes, y ya pues también pueden escribirme a mí o al doctor Diego Jao, y empezaríamos a coordinar cada una de las reuniones, también con la arquitecta Karen Daniela o con Jimena Villarreal, y arrancaríamos pues a adelantar todo este proceso. No nos resta más sino darles las gracias a todos por la participación, por disculparnos porque se nos extendió un poco el horario, pero pues aquí estamos pendientes para seguirlos apoyando y pues lograr que las ciudades capitales ocupen los más altos calificativos y los más altos resultados en este índice de gestión. ¿Vale? Una feliz tarde para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, la lista de asistencia es
con su registro de inscripción. Y a estos correos les estaremos enviando toda la información del webinar. Una feliz tarde para todos.